Bienvenidos al curso Antropología y Familia. En este video desarrollaremos los aspectos más relevantes del capítulo 1, la pregunta por el hombre. Los objetivos son conocer las principales nociones de la antropología cristiana y comprender las implicancias de la antropología para la comprensión de la vida y del mundo. La pregunta por el hombre. El ser humano siempre se ha preguntado por sí mismo. Se trata de una interrogante universal que ha existido siempre en toda cultura y civilización humana. La actual crisis cultural tiene su origen en el olvido de esta interrogante o en respuestas insuficientes. Esta interrogante antropológica señala el rumbo de todo ser humano porque orienta su quehacer y dirige su existencia en una determinada dirección. Intentos de respuesta. Los antiguos griegos se preguntaron por el ser y el arque, es decir, por el principio fundante de la realidad. El hombre es un ser racional por excelencia y es el único que puede dar razón de las demás cosas que lo rodean y de sí mismo. Protágoras da inicio al antropocentrismo con la famosa afirmación: el hombre es la medida de todas las cosas. Para Sócrates, lo esencial del ser humano es la interioridad y la razón de ser de la vida humana es el conocimiento de uno mismo. Es conocida su frase «conócete a ti mismo». Para Platón, el hombre es un ser inmaterial, un alma que ha caído al mundo de lo sensible. Por su parte, Aristóteles afirmaba que el hombre estaba constituido por la unidad de un cuerpo y un alma. Se centra en el hilemorfismo donde materia y forma son los componentes esenciales de toda la realidad. Forma es alma y materia es cuerpo. Para Boecio, el ser humano es una sustancia individual de naturaleza racional. El gran doctor de la Iglesia y obispo de Hipona, San Agustín, fue uno de los principales autores del cristianismo que desarrolló el concepto de persona, afirmando que lo esencial del humano radica en el encuentro con Dios. El hombre es buscador de su origen, principio y fin. La filosofía y teología de Santo Tomás son un punto de referencia inevitable para comprender el pensamiento de Occidente. El hombre fue creado de la nada por Dios a su imagen y semejanza. Reduccionismo. El reduccionismo es la lectura de toda una realidad desde solo uno de sus aspectos. En el reduccionismo, lo que no veo desde mi perspectiva simplemente no existe. Ilustración y fragmentación. La Ilustración es un movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa a mediados del siglo XVIII. El pensamiento ilustrado propuso un cambio de centro en el conocimiento por el cual se pasa de intentar comprender la realidad a preguntarse cómo es que conocemos. El pensamiento ilustrado es subjetivo, y uno de sus máximos representantes fue Renato Descartes, quien pretendió aplicar el paradigma matemático a la filosofía. Su frase célebre fue: «Pienso, luego existo». La Ilustración generó un pensamiento racionalista y con ello la pretensión de una comprensión exacta y acabada de la realidad. A la Ilustración le seguirá el romanticismo, que es la exaltación de la pasión sobre la razón, y el positivismo, que es el triunfo de las ciencias exactas como la física y las matemáticas. Los reduccionismos actuales son biologismo, psicologismo, espiritualismo, individualismo, sociocentrismo. El biologismo es la reducción de la naturaleza humana a lo biológico y finalmente a lo físico. La corriente más influyente en este reduccionismo es el evolucionismo de Darwin, que llegó a afirmar que no existe como tal una naturaleza humana, sino una constante evolución determinada por la selección natural. El psicologismo se centra en la conducta como fenómeno observable fruto de los procesos mentales, cerrado a la dimensión espiritual y sin considerar el aspecto moral de los actos humanos. Las escuelas más influyentes en este reduccionismo son el psicoanálisis y el conductismo. Para el psicoanálisis, los impulsos que mueven a la persona humana son la libido y el instinto tanático. El conductismo reduce las acciones humanas a estímulos externos, negando con ello la acción de la libertad. Para el espiritualismo, en el ser humano, lo inmaterial es su única y auténtica naturaleza, y lo material es una suerte de corrupción a la que hemos caído por alguna grave culpa. El espiritualismo ha estado asociado a un fenómeno doctrinal llamado gnosis y a una serie de vertientes como el esoterismo, astrología, signos secretos, ritos sagrados, etc. El individualismo ve al ser humano como un individuo separado de los demás. Tiene como concreción una lectura egocéntrica de la existencia. El perfil de éxito parece configurarse sobre el paradigma del triunfo individual.
Finalmente, el sociocentrismo ve a la persona básicamente y solo como parte de un cuerpo social. Las grandes tendencias del colectivismo del siglo XX fueron el comunismo, que fue el intento de plasmación histórica y social del marxismo, y el liberalismo, que propuso la exageración de la libertad individual y lo que hoy en día se expresa en lo políticamente correcto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.